todos los que estamos, si estamos todos los que debemos de estar. Adelante, maestra. Muchas gracias, Elaje, muchas gracias. De nada. Me arranco con esta experiencia, primero deseándoles una gran tarde. Vamos a estar 2 horas. Espero que nos vaya rápido. Yo sé que todas y todos tenemos mucho trabajo, muchas ocupaciones. Me presento, mi nombre es Nancy Domínguez. Estoy en la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque si no lo digo con nombre y apellido, siento que no lo digo completo. Estoy en la ponencia de la magistrada Gabriela Villafuerte y estoy agradecida por, primeramente, la EJE darme la oportunidad de estar con ustedes esta tarde y también, pues, compartir. Quiero que pensemos que este es un diplomado de intercambiar ideas de las personas que ustedes tienen más experiencia posiblemente que yo, pero creo que es oportuno esta concentración de, pues, de compartir. Entonces, yo les voy a dar en estas 4 horas las candidaturas independientes, las cuales van a estar divididas en 2 bloques, 2 horas hoy, 2 horas mañana. Sin embargo, pues vamos a tratar de interactuar. Les pido, yo sé que es súper complicado abrir los micrófonos, abrir el video, y lo entiendo perfectamente porque a la par luego tenemos que estar haciendo cosas y lo respeto. Solo lo único que les pido es participación para irnos más rápido y entender el tema. Bueno, pues ya me presenté yo y sí me gustaría que se presentaran porque quiero saber quiénes me acompañan, de dónde me acompañan. Ojo, yo ahorita estoy en la sala especializada, solo que el día de hoy y mañana estaré en la ciudad de León, Guanajuato, donde dicen que la vida no vale nada, pero sí vale mucho. Y aquí los voy a estar acompañando. Hay una construcción al lado, así que perdonen toda la parte de la atmósfera del sonido. Trataré de hablar muy fuerte y los escucho y a ver quién me alza la mano para presentarse y arrancamos. Por favor, adelante. ¿Quién fue ese valiente? Sí, buenas tardes, profesora, compañeras, compañeros. Soy Raúl Moreno, soy estudiante de 8º semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM. Perfecto. Tengo mucho interés en la materia electoral y he tomado algunos diplomados aquí y estoy feliz de compartir aula virtual con todas y todos ustedes. Gracias por seguir aquí con nosotros. ¿Quién más? ¿Quién más me acompaña? Por favor, quiero... María José Torres, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mucho gusto en saludarles. Soy consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Muy bien, muchas gracias. Hace unos días tuve un asunto de allá. Somos muy populares. Lo sé. Una sentencia de la sala especializada. Muchas gracias. Bienvenida. Yo creo que voy a ser la que voy a tomar aquí la clase, pero soy segura que algo voy a aportar. Continuemos. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Pablo! Eso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pablo Baraja. Yo soy abogado postulante de un despacho que se dedica a administrativo, constitucional y electoral. Cuando hay procesos, desde acá mandando saludos desde Jalisco. Jalisco, estamos cerca, unas horas. Muchas gracias, buenas tardes y ojalá estas 2 horas sean fructíferas. ¿Quién más me apoya? No sean tímidos, así nos vamos rápido. Carlos. Hola, igual que Pablo, nada más que yo soy del Estado de México y he participado como supervisor en el INE. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién más? Rebeca. Hola, buenas tardes. Yo soy de Chiapas y laboro en un despacho en materia electoral. Muy bien. Chiapas, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México. Muchas gracias, Rebeca. Aquí estamos, a la orden. Gracias, igualmente. Andrés, que fuiste el primero. Jesús Andrés Sandoval. Eso. No te escucho. Prende el micrófono, eso.
Hola, buenas tardes. Soy de Veracruz y soy abogado postulante y me especializo en materia electoral. Perfecto, pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias por acompañarnos y porque que se sigan aquí metiendo a estos cursos que tiene la EGE, que de verdad son nutridos y lo hacemos con mucho entusiasmo y con mucho amor. ¿Quién más, por favor? Martín. Martín, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, maestra, y a todas y todos los compañeros. Soy Martín García Flores, estudiante de sexto semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la modalidad a distancia en línea. Perfecto. Y sí, trabajo por acá para un organismo autónomo en el estado de Chiapas. Perfecto. Felicidades, que terminen los que están estudiando sus carreras pronto. Es hermoso estudiar. Ojalá me pagaran por estudiar, pero no le digan a nadie. Muy bien, muchas gracias. ¿Con quién más? Jesús, ¿andas por ahí? Creo que no. Rebeca, ¿ya pasaste? No, ¿verdad? Ya. Alan. Sí, aquí soy maestra. Soy Alan, soy de Cuernavaca, Morelos. Soy maestro en Ciencias de la Complejidad y actualmente estoy estudiando Relaciones Internacionales a Distancia. Perfecto, pues ya no sé si me falta alguien. Tania. ¿Alguien de Tania? Buenas tardes. Tania. Buenas tardes a todos. Yo estoy en el OPLE de Querétaro y soy abogada. Muy bien, muy bienvenida. Y gracias. Creo que tenemos a René Montiel, Alan y Jesús. Creo que son los únicos que me faltan. Si alguno de ellos quiere ser el valiente y si no, le damos continuidad. Nope. Perfecto. Bueno, ya en el camino se van a desinhibir seguramente. Pues yo les voy a platicar algo que es un tema que se llama las candidaturas independientes. Y ojo, yo no les voy a dar el hilo descubridor, ni les voy a entregar la nueva ley, cómo va a quedar del plan B. No tengo las reformas, está ahorita discutiendo en el Senado esa parte, no me la sé, no veo el futuro. Pero lo que sí les voy a decir es que estamos frente a un nuevo túnel electoral, porque mientras ahorita yo estoy platicando con ustedes lo que es la candidatura o lo que son las candidaturas independientes, posiblemente ahorita se está aprobando ya este plan B y que además va a tener un transcurso en la Suprema Corte y vamos a ver cómo queda, ¿no? Pero estamos ante otra nueva etapa en materia electoral. ¿Y qué es lo que les puedo decir en sí? Que la materia electoral es dinámica. Y ha sido tanto su dinamismo que por eso creo que las reformas caben para cada ciclo político, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a este tema de las candidaturas independientes, bueno, pensamos que era la institución innovadora en la que iba a tener una gran visión de participación genuina ciudadana. Y no lo refuto, creo que sí. No sé ustedes, al menos yo trato de ponerme el Botox y eso, pero no lo logro. Y lo que quiero contarles es que cuando yo era chavita, hace muchísimos años, recuerdo mucho a mi abuelita que me contaba que en el mercado se encontraba pues el jefe de manzana y este jefe de manzana recogía pues las necesidades de la demarcación de las cuadras, de las calles en las que ella se encontraba, ¿no? Y donde faltaba pavimentación y que antes había en cada esquina postes de teléfono y entonces que los arrancaban y esta persona lo que acudía, este jefe de manzana era la persona que representaba las necesidades de una colonia, de una demarcación, pero ¿qué creen que lo que tenía él? Es que él vivía ahí, él conocía la necesidad de esa colonia, él sabía lo que le faltaba, lo que le sobraba. Y entonces esta persona era el vehículo que es la persona que iba a la delegación, bueno, antes delegación, ahora aquí en la Ciudad de México, alcaldía,
era la que se aventaba los trámites para que hubiera drenaje y la que estaba encima para que por favor se hiciera un pasillo de servidumbre, en fin, había una persona representante, un vocero. Y esto yo lo recuerdo con mucha nostalgia de que, ay, abuelita, ya va a ser la junta vecinal, ¿no? De la manzana. Y claro, había una persona que abandonaba esta parte, pero el coloquio o el detalle que esta persona tenía era que era una persona con una credibilidad. Ajá. Una persona que se había formado una credibilidad, una persona que la gente tenía confianza para contarle las necesidades, porque además las vivía. Y creo que el tema de las candidaturas independientes, que ya tuvo su reforma y que ha pasado por distintas etapas, que les pido que me acompañen en este pasaje histórico que vamos a hacer, ha tenido fuerza, sí, pero también ha perdido un poco, se ha disipado, porque creo que la cancha no ha sido pareja. Les voy a compartir unos videos. Y también les voy a compartir unos videos del Instituto Electoral, porque creo que en este momento nos ponemos la camiseta de autoridades electorales y hay que sacar esos videos que ha trabajado el instituto con mucho apremio, con mucha atinidad y también con un tema de cómo acercar los temas a la ciudadanía. Entonces, pues también me voy a echar mano de los temas y de los videos del instituto para empezar a hablar sobre las candidaturas independientes. Vamos a abordar qué son las candidaturas independientes, un poco la parte teológica y la parte filosófica, vamos a hacer ese pasaje histórico y vamos a llegar a lo que dice la ley. Ajá, pero sobre todo quiero un poco de discusión, cuál ha sido la experiencia, cuál es su punto de vista y vamos a tener una tarea. Y la tarea es para mañana porque pues ya no los veo después. Es una tarea de leer una sentencia, porque quiero que platiquemos. Quiero que sea estas 4 horas de discusión, porque yo lo que les voy a decir está en la ley, ¿ok? Entonces, pues voy a abrir paso a un video y me arranco con la presentación, ¿ok? Voy a tratar de compartir pantalla completa. Candidaturas independientes, creo que los tengo que trasladar para acá. Y voy a pasar para acá. Ok. Compartir. ¿Me pueden nada más como decir se escucha? Listo, voy a empezar. Nuevo Serum Noche Revitaliz con retinol puro. Las arrugas se reducen visiblemente. Resultados validados por dermatólogos. Espérenme, porque aquí me salió el comercial. No tengo el de pago. Hola, me llamo Raimundo Centeno. Soy amo de casa. Y me encanta la radio y escribo. Raimundo estaba muy contento haciendo lo que hace, pero me empezaba a doler un poco que no se valorara lo bonito de la política, que los que están en los cargos públicos no dieran a la gente lo que la gente se merece. Me empecé a preocupar verdaderamente los vacíos que hay en el poder. Entonces empecé a pensar en que la gente tenía que involucrarse, que alguien tendría que llegar, por ejemplo, al Congreso, que alguien tendría que ocupar los lugares en los municipios, pero yo veía que de la ciudadanía no salían protagonistas. Y hace 3 años pensé en la posibilidad de aspirar a una candidatura, a una diputación local, pero era como muy difícil. Me dijeron, no, es que tendría que venir una orden de arriba, el permiso para que se te permita. Entonces era casi imposible. Y sí,
A veces uno tiene que hacer las cosas aunque estés contento en otras. De llegar a ese lugar, pues yo creo que sería un poco como soy ahora, y sobre lo que yo podría hacer allí es algo que la sociedad lo tiene que decir, porque uno es un gestor nada más. Uno en la radio, yo sé que hay grandes creadores, y yo soy el que funciona un poco como trampolín para que los otros puedan escucharlo, ¿no? Esa es la buena función de alguien que hace seriamente su trabajo en la radio. Y cuando estás en un puesto de administración pública, es lo mismo. Tú te conviertes en un mediador nada más. Así que pues estaré con los oídos muy atentos, o escuchando a la gente, y con la boca muy dispuesta, pidiendo que se haga y se respete y se ejecute lo que la gente quiere. Hay mucha gente, y cuando vas a tocar las puertas, que te dicen, sí le doy mi firma, pero ¿qué vas a dar? No, sí le doy mi firma, pero ¿qué tal que me quitan mi apoyo? Entonces, es un poquito difícil tocar las puertas y tratar de decirle lo que es esto, que en realidad no es un compromiso a un voto, sino simplemente apoyan a un ciudadano para que pueda participar sin un partido político. Entonces, ¿qué busco ahora? Pues que esa gente que yo sé que me quiere mucho, que su amor me lo firmen, que vengan, que acudan a los lugares a donde estamos. Un mensaje que verdaderamente se busca apoyo, el apoyo ciudadano, para que este señor Raimundo Centeno pueda ser su representante. Lo deseo con todo mi corazón, y bueno, que se acerquen a platicar, y si llevan su credencial de elector, mucho mejor todavía. Todo el distrito 13 que nos espera ahí. Listo. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos de esta cercanía ciudadana que tenemos? Porque lo digo en el sentido de que hemos encontrado a candidatos independientes que ya traen trayectoria y posteriormente se desvinculan de su partido y se vuelven un candidato o candidata independiente. Y dos, hemos encontrado genuinas personas que se vuelven o que son ciudadanos, ciudadanas, y que son candidaturas independientes y que posteriormente son absorbidas por un partido político. Y con respecto a este video, pues parece que es un ciudadano que realmente muestra un descontento, un cansancio y un hastío en las instituciones políticas, y él considera que buscar la firma es la posibilidad de abrirle paso a la participación ciudadana a través de su voz. Y yo me acerco a ustedes para preguntarle, como por ejemplo, Pablo, ¿tú qué opinas del video? Porfa, apóyame. ¿Es genuino? ¿Es válida esta parte de acercamiento? ¿Qué es el gran reto de un candidato independiente y qué es lo que él muestra en este video? ¿Qué tal de nuevo? Buenas tardes. Sí considero que, bueno, al menos en el video, que es genuino lo que pide, igualmente ahí lo que señala, pero también me gustaría comentar, por ejemplo, en el caso de Jalisco, ya sucedió algo similar. No sé si por ahí recuerden, hay un chavo también, Pedro Kumamoto, que fue diputado independiente, y de hecho él empezó así. O sea, sin embargo, a diferencia de los dos escenarios que usted comenta, él primero llega como diputado local, nada más que ahí no se arma de una buena estructura al interior y lo mayoritean los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es su salida? No es de que no venía él de ningún partido, o sea, venía más bien trayendo a líderes estudiantiles, y una vez que pues, llega al Congreso, lo mayoritean y todo, no toma buenas decisiones, lo empiezan a sacar de algunas comisiones y todo, él lo que decide es formar su propio partido, y ahorita eso es lo que existe aquí en Jalisco. O sea, él formó su propio partido político, que ya pues, participó, fue de nueva creación en 2021, ya tiene su registro,
pero sí fue eso, o sea, aún cuando son independientes, sí, yo creo que se genera este tema de que no pueden, o sea, de cierta manera competir, al igual que un partido, y en este caso en particular, pues orilló al propio independiente a formar su partido. Ok, o sea, como que la única vía, vaya, gracias por intervenir y por compartir. Claro, o sea, como que la única forma de trascender políticamente es a través de un respaldo político, es más o menos la idea, ¿no? ¿Alguien más que me quisiera aportar? Raúl, por favor. Muchas gracias, Pablo. Sí, profesora. Buenas tardes. Fíjense que a mí me gusta mucho este tema porque hemos tenido la experiencia. Mi papá fue candidato independiente a diputado local en 2018 y candidato independiente a alcalde en 2021. En 2021 pude participar más porque ya tenía 20 años en ese momento. Y sin duda un tema muy complejo este asunto de la recolección de apoyo ciudadano. En el proceso electoral 2020-2021 nos tocó que fuera en plena pandemia. Nosotros fuimos a recolectar firmas en 2020, el año del COVID, que había desconocimiento, y la autoridad administrativa nos pedía que la foto de la persona que daba el apoyo ciudadano fuera sin cubrebocas. ¿Cómo le pides a una persona en plena época de COVID que se quitara el cubrebocas? Era muy difícil. Lo conseguimos afortunadamente, pero en las elecciones no nos fue como esperábamos. Muchas gracias, Raúl, por compartir. ¿Alguien más? O si no, le damos continuidad. ¿Listos? Muchas gracias. Pues sí, Raúl, claro, a veces creo que queremos hacer las cosas by the book, ¿no? O sea, lo que dice la ley, como esté señalado, y no nos damos cuenta que también hay circunstancias que no pueden seguirse bajo ese formato, ¿no? Creo que también hay un tema bien particular porque lo que nos enseñó la pandemia es que hay que adecuarnos a las situaciones, ¿no? Y creo que por eso aprendimos a trabajar a distancia y a revisar expedientes a distancia, y creo que eso es lo que nos enseña a ser flexibles jurídicamente. Y claro, el tema de la candidatura, se atravesaron las elecciones y esto fue pues realmente, hasta cambiaron, hubo suspensión de tiempos. Recuerdo que fue en Hidalgo también donde pasó este tema, hubo la suspensión para poder diferir las campañas, y bueno, pues eso cambió los tiempos, pero bueno, muchísimas gracias y voy a poner la presentación. ¿Sí la ven? Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de candidaturas independientes. Y esperen un minuto porque ahí está. Perfecto. Pues aquí les puse a unos personajes que han sido candidatos y candidatas independientes. Y lo que ha tenido ellos, y es como bien lo comentaba, es que de alguna forma han salido, o las características de estas personas, han salido de partidos, han salido de movimientos sociales, han salido porque han tenido una trascendencia en la administración pública, pero también hemos tenido a ciudadanos genuinamente que han querido y se han postulado por el tema de candidatura independiente y después han tenido que acrecerse a formar instituciones políticas, ¿no? Y entonces la gran pregunta que vamos a tener que contestar, pero como bien les decía, el derecho es flexible y la materia electoral cambia constantemente. La gran pregunta es qué son las candidaturas independientes. Y pues son una institución de la representación política, son un apéndice del sistema electoral, forman parte de la democracia moderna y que está entendida en sus dos dimensiones. Y aquí, ojo, porque parece que estoy hablando como una abogada y muy de la vieja escuela, y lo quiero decir con mucho respeto. Es que creo que hay que hablar como para que se entienda. Las candidaturas independientes forman parte de una institución política democrática. Moderna, no lo sé, porque como les comentaba, yo tengo un recuerdo de la infancia, pero también ahorita que hagamos ese repaso de las leyes, vamos a ver que han existido.
y que por 50 años se quedaron ahí vetadas de esta parte y que solamente había un reconocimiento de las instituciones políticas, ¿no? Llámese partidos políticos. Pero, ¿qué es lo que realmente genera la candidatura independiente? Cuando hablamos de un tema procedimental y de un tema sustantivo, procedimental porque te permite tener esa rendición de cuentas con la ciudadanía, hace un Estado de Derecho amplio, genera una verdadera competencia partidista, pero además acrecenta algo bien importante, las leyes. Y por otro lado, la sustantiva, que es la parte donde cómo se van a ejercer esos derechos, es la verdadera realidad donde una persona quiere ser candidato independiente o candidata independiente y quiere ejercer sus derechos, y ahí es donde se ven estas cuestiones de derechos, de equidad, de igualdad, donde se ve la progresividad de las leyes, la progresividad de los derechos y cómo realmente hacer procesos democratizadores efectivos y sobre todo que sean genuinamente creíbles, que ese es el tema, ¿no? La pregunta es por qué surgen. Vaya, algunos consideran que las candidaturas independientes han surgido por un tema de falta de representación. Y no solamente por el tema de que son los mismos partidos que hemos tenido, que hace unos 2000, antes del 2000 había, ¿no? Un solo partido con otro que era opositor, sino que realmente también falta ampliar la necesidad de participación. Mismos partidos, misma familia y mismos actores políticos. Pero también porque creo que la modernidad que tiene la democracia es la parte de generar nuevas formas de abrir la puerta a la democracia y a la política. Entonces, pues aquí es donde yo pregunto y abro el micrófono nuevamente para preguntarles por qué creen que surgen realmente las candidaturas independientes, en lo que les preparo un video. ¿Quién me apoya con la mano valiente? Ay, no se me amontonen, por favor. Jesús, ándale, tú, ayúdame en lo que yo también voy poniéndoles el video y todo. Ah, también Mariela, por favor, le cedo la voz. Los escucho. Hola. ¿Escuchó? Sí, Mariela, te escucho. Hola, buenas tardes. Pues yo creo que el tema de los candidatos independientes nacen dentro, yo creo que independientemente de que existió una sentencia que le obligó, pero sí es una necesidad del Estado para incentivar de cierta forma la participación ciudadana activa en la política del Estado. Si bien no puede ser puede ser mediante un partido político, hay ciudadanos a los que simplemente no simpatizan con un partido político y sin embargo quieren estar activos en la vida política y pública mediante algún cargo de elección popular, y esa forma es con la que, bueno, le das entrada a un candidato independiente en el que va sin partido, pero para poder incentivar la participación de la ciudadanía. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Mariela. Creo que tienes razón. La verdad es que creo que también ir a buscar el voto es como abrir la confianza de tu casa, ¿no? La puerta de tu casa. Muchas gracias. Jesús, te escucho. Hola, bueno, acá para estos temas hay un momento en que uno dice, bueno, quisiera opinar políticamente correcto o algo que por la experiencia que tenemos nos salga del corazón, llamémoslo así, ¿no?
Cuando uno ha andado en la calle, llamémosle así, electoralmente en la calle, bueno, servidor ya tengo casi 21 años en cuestiones electorales. Aquí es donde yo me pongo a pensar, ¿no? Y quiero atreverme a sacar fuera de todo formalismo legal, porque, bueno, como abogado, bueno, tengo que ser políticamente correcto, pero bueno, si hay el foro, no espero no meterme en problemas, no, que no. Pero bueno, lo acaba de decir, maestra, hay una crisis de representatividad, muy cierto, muy cierto. Y de pronto, en alguna ocasión me preguntaba una señora, oiga, ¿por qué la ley dice que todos tenemos derecho a votar y a ser votados? Pero para ser candidato tengo que ser parte de un partido. Eso les hablo de hace unos 15 años. Entonces, se viene las modificaciones a la ley y ok, bueno, ya hay la apertura. Yo recuerdo, si no mal recuerdo, por ahí se deriva un asunto que incluso fue a la Corte Interamericana de señor Jorge Andrés Castañeda. Sí, creo que le dimos a la lámina. Ok. Pero pienso que fue un parteaguas. Entonces, yo me pongo a analizar, necesito ser Jorge Castañeda para poder mover todo el aparato jurisdiccional, para que yo pueda accesar a una candidatura. Sí, está muy bien que tengamos la representatividad, aunque sí realmente algo comentó maestra de que a veces no hay piso parejo para el ciudadano común, por ejemplo, como el señor Raimundo que mirábamos en el video. Sí, obviamente puede ser una persona muy preparada, con mucho conocimiento electoral, político, pero desafortunadamente a veces no tenemos ese peso político ni ese currículum político que necesitamos. La gente quiere ver caras conocidas, ¿sí? Pero a la vez le huye a las caras conocidas, ¿no? Sí, porque desafortunadamente también luego, bueno, siempre hemos militado en 1 o 2 partidos, dejamos de hacerlo y ya nos lanzamos como candidatos independientes y finalmente la gente dice, bueno, es lo mismo, pero ahora libres, ¿no? Entonces, tengo unas reflexiones que, bueno, yo pienso que en este caso sí es difícil y a lo mejor poniendo un poquito menos de restricción en cuanto a los medios para acceder a las candidaturas. Y sí, efectivamente, ¿no? Que lo hagamos todo conforme a derecho. Pero yo en mi más sencilla manera de analizar las cosas, es muy difícil. O sea, en la realidad, en la calle, uno lo ve y es muy difícil poder accesar a una candidatura si no tiene un currículum muy amplio político, ¿sí? O si no tiene uno una presentación de uso popular, o si no tiene uno grandes posibilidades económicas. Pero bueno, hay mucho por hacer y pues ya vamos adelante, ¿no? Yo recuerdo hace unos 20 años, ni siquiera por acá teníamos, ¿no? El parteaguas, le vuelvo a repetir, que yo vi fue el asunto de Jorge Andrés Castañeda contra México, se fue a la Corte Interamericana, pero bueno, entonces no hay necesidad de que los legisladores tengan que modificar las leyes incluso antes de que venga la recomendación, ¿no? No necesitamos recomendaciones para poder hacer las cosas bien. Entonces, perdón por salirme un poco del contexto políticamente correcto, pero vuelvo a repetir, ¿no? Estamos acá para aprender, para opinar y a lo mejor con un poquito más de aprender de todo lo que el cúmulo de los compañeros y principalmente de usted, maestra, que nos hace favor de aportarnos sus conocimientos. ¿Es cuánto, maestra? Muchas gracias, Jesús. Y bueno, la verdad es que tienes toda la razón. O sea, el tema de que lo vamos a platicar, o sea, no se me va a ir. De hecho, es el último punto de esta tarde, porque fue una sentencia, pero desafortunadamente no es el gran precedente, ¿no? Hubo otros que formaron parte para que la candidatura independiente, que creo que desde antes, desde el año 2000, empezó esta parte de la presión para las candidaturas independientes, pero ahorita llegamos allá. Y por supuesto, no hay una cancha pareja, pero lo vamos a ir analizando y discutiendo, ¿no? Les voy a poner esta clase, de verdad es que no les voy a decir lo que ya está y lo que conocen, porque además
la candidatura independiente tiene su propia legislación en algunos estados, ¿no? Yo les voy a hablar a nivel federal porque no tengo como la noción de cada uno y explicarla sería muchas horas. Sin embargo, en esta parte creo que el tema del que estamos hablando, de por qué surgen las candidaturas independientes, la podemos ver uno de los miles motivos en este fragmento. Se los comparto. Diego Fernández de Ceballos. Y Diego Fernández de Ceballos estuvo, digamos, participando en la elaboración inicial de una iniciativa que se publicó hace unos cuantos días sobre los candidatos independientes en nuestro país. Al final del día, Diego no firmó, y tiene sus razones, no firmó ese desplegado, pero sin duda es una persona que ha vivido su vida inmerso en un partido y que entendió los motivos de esta iniciativa. Diego, muy buenas noches, qué honor tenerte por acá. Por favor, es para mí. Buenas noches. ¿Por qué participaste si eres hombre del partido? Me parece que... Sí, mira, algunos amigos míos, como Aguilar Camín, como Jorge Castañeda, me invitaron a platicar sobre el tema de las candidaturas comunes y rápidamente accedí, por supuesto. Es más, como salió en algunos medios de comunicación, les invité a una cena, a un grupo de 6, 8, 10 en 2 ocasiones, con el objeto de cambiar impresiones al respecto, porque tengo claramente una manifiesta simpatía por las candidaturas independientes. Inequívoca simpatía, pero en su tanto y cuanto, Federico, porque no es nada más abrirse a las candidaturas independientes como cada quien pueda tener ocurrencia, y sobre todo bajo un principio fundamental. A mí me queda claro que las candidaturas independientes surgen por la inconformidad que hay con los partidos políticos, por desviaciones, por desórdenes, por abusos y francamente por conductas muy lesivas para la sociedad. Pero también tengo claro que cuando no funcionan las instituciones, se deben de fortalecer, no se pueden sustituir. Y ciertamente también pues, las candidaturas independientes son una válvula de escape momentáneo y ojalá que sean permanentes, pero no para sustituir a los partidos. O incluso yo creo que servirían, si queremos en la competencia, por la presión de las candidaturas independientes, a lo mejor los partidos políticos empiezan a actuar un poco mejor. Pues no les queda de otra, Carlos, no les queda. Yo estoy totalmente seguro que esto es una presión muy fuerte y tan es así que el propio presidente de Acción Nacional y los senadores ya se sumaron a esta iniciativa. Ahora, pues este fragmento que les comparto viene cuando estaba este análisis de el 2014 para el tema de las candidaturas independientes y en el que se puso mucho y gracias, tuve la oportunidad de estar en la mesa redactora. Yo estaba en ese momento en Cámara de Diputados y no me gusta hablar en primera persona, pero lo que sí les quiero compartir es que buscar que la candidatura independiente tuviera el mismo tiempo en radio y televisión y que tuviera el mismo financiamiento, pero además que estuviera regulado, pero además que estuviera controlado, pero que además se formara una asociación y que además una autoridad como es el INE tuviera ese control global de toda la figura de la candidatura independiente, fue un gran reto. Ajá, porque era incorporar una figura democrática, ciudadana, pero con esta visión de que también fuera un partido político, porque era como, o sea, cuando estábamos haciendo esta parte de la ley, recuerdo mucho, pues al final es como un partido, ¿no? O sea, te respalda una asociación política. Vamos a entrar ahorita como a la parte de la ley, si no, esta es la parte de mañana. Sin embargo, creo que aquí la pregunta y creo que los temas nos tenemos que llevar a reflexión y el tema que me gustaría que se quedara a reflexión en este momento es si realmente la candidatura independiente fue un escape fortuito para el momento político que estaba viviendo el país, ojo, y si realmente hizo que los partidos cambiaran. Vaya, a lo que me refiero, porque ahorita vamos a entrar a la parte teológica y filosófica de la candidatura independiente, pero si realmente realmente fue retador para un partido político competir con una candidatura independiente. Ojo, y vean la pregunta que les hago, porque me parece importante destacarlo nuevamente. ¿Fue retador
para los partidos políticos las candidaturas independientes? Abro el micrófono y escucho sus comentarios, por favor. ¿Quién me desea apoyar? Carlos. Ah, perfecto, Martín. Lo escucho con mucho gusto. Sí, maestra, mire, la cuestión de las candidaturas independientes, pues sabemos la mayoría de nosotros que obedece a una disposición de carácter internacional por la sentencia de la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, se legisló precisamente para darle pues el carácter legal a esa modalidad de competencia política en los diferentes niveles a los que hay acceso para contender por candidatura, bueno, por puestos pues puestos públicos. Entonces, al inicio lo que sucede es de que no se dio la difusión adecuada hacia la ciudadanía, que era la más interesada, sino que la mayor parte de estos proyectos legislativos y ya una vez aprobados, pasaron únicamente al círculo de, pues ahora sí que de competencia electoral, llámense partidos o algunas otras agrupaciones políticas que fueron que los conocieron primero. Y la verdad es que los mismos partidos políticos inclusive tuvieron sus vertientes independientes con sus mismos miembros o exmiembros de su mismo partido. Y son los que pudieron son los que pudieron competir al principio y sigue siendo la única opción para la competencia como candidato independiente, haber tenido representatividad previa ya en los puestos públicos o en las agrupaciones políticas, llámense partidos o meramente políticas, llámense o meramente partidistas a nivel local o a nivel nacional. Entonces, fue una cooptación de esos puestos también de candidatura independiente, pues precisamente por miembros o candidatos ya con experiencia en el campo electoral, y lo cual por experiencia, cito el caso del estado de Guanajuato, los candidatos que han triunfado precisamente para las alcaldías principalmente, que es donde es el mayor número de candidatos independientes que se han postulado y han triunfado, entonces todos son de extracción partido oficial ahí en este estado. Y así puede suceder la misma situación en los demás estados y los tres niveles. Entonces, creo yo que siguen siendo muy limitantes y las restricciones impuestas a la competencia electoral para competir con un partido, por muy pequeño que sea, siempre va a ser una desventaja enorme en cuanto a, pues, recursos y, pues, capacidad de discusión de las propuestas y sobre todo por la falta de conocimiento de la ciudadanía hacia una persona. Y no olvidemos que la mayor parte de los puestos pues son de 3 años y si no se logra obtener un resultado positivo con alguna de las candidaturas que salgan triunfadoras, pues simple y sencillamente esos proyectos de mejora no se quedan más que en simples pues muestras de cierto nivel de participación adicional a los partidos, pero no olvidemos que siempre los partidos van a prevalecer por las ventajas competitivas que mantienen pues a nivel legislativo, a nivel legal. Entonces, pues por otra parte, pues se les privilegia, ¿verdad? En muchos sentidos, y pues por eso es de que siempre va a ser una cuestión muy pues de competencia desventajosa para cualquier candidato independiente, al menos por el momento las disposiciones legales al respecto en cuanto a la competencia electoral. Es cuanto deseaba externar, maestro. Muchas gracias, Martín, te agradezco tu comentario. Jesús, te escucho. Sí, y bueno, continuando con la pregunta expresa, maestra, que hizo, si representó un reto para los partidos políticos, francamente, a mi muy personal parecer, no.
no porque, si bien es cierto, ya se abrieron oportunidades para que personas que incluso fuera de la política pudieran competir, pues bueno, es bien sabido que también atrás de cualquier candidato partidista hay toda una gran estructura, una estructura partidista, seccional, todo ese capital político y de partido que tienen. El reto que pienso les enfrentaron, bueno, en cierta parte, pues mejorar sus posicionamientos, sus actuaciones, las personas candidateables, bueno, tener mejor formas de elegir, o más bien hacer elecciones más correctas de las personas que fueran a competir en cuanto a su currículum, en cuanto a su personalidad, en cuanto a su persona, su presencia. Ese fue el reto, ¿no? De que, a ver, si ya nos están dando la oportunidad de que personas fuera incluso de la política puedan participar porque son famosas, porque tienen recursos económicos, porque tienen interés y son gente muy preparada de la academia, intelectuales, etcétera, pues francamente ellos, el reto más bien fue reinventarse, ¿sí? Renovarse para poder competir contra un posible candidato así. Pero vuelvo a repetir en mi intervención anterior, si lo ponemos como una pregunta expresa y llana, un reto de que pues tengo miedillo de que me vayan a ganar, francamente a mi muy humilde parecer, no. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Jesús. Mira, creo que, y junto a las dos intervenciones, porque, ¿qué vemos? Vemos que hemos tenido estados gobernados por una candidatura independiente, ¿no? Caso Bronco. Creo que efectivamente el respaldo que tal vez tenía para posicionarse políticamente es, vaya, tal vez si yo hubiera alzado la mano y decir yo quiero ser gobernadora de Nuevo León, pues tal vez la hubiera perdido, ¿no? Igualmente. Pero creo que sí mostró, o desde mi punto de vista, y lo pongo siempre a la mesa porque todo es debatible, pero creo que sí mostró en que un estado puede estar ponderado, claro, por un candidato independiente, pero claro, esta persona tenía una infraestructura, ¿no? Como bien lo menciona también Martín, ¿no? Y también como tú lo refieres. ¿Qué pasa con el asunto, qué pasa con la candidata Margarita Zavala? Pues también proviene de filas partidistas, que ya trae también una estructura y que juntar firmas fue también retador para ella. Justo en esta parte del curso y en estas horas que vamos a platicar la próxima clase, vamos a meternos un poquito más a su caso, porque tuvimos una inmunidad, bueno, demasiadas sentencias, tanto en la sala especializada, en sala superior, JDC, RAPS, por el tema de las candidaturas independientes, pero sobre todo el nicho que tenía el tema de la candidatura independiente de lo que fue Margarita, por la figura que era, pero lo que representaba en una estructura para ella poder tener esta visión. Y por otro lado, tenemos esta figura de la señora Isabel de Wallace, ¿no? Que ella viene de un boom, de un tema, de un movimiento social en el que, bueno, pues la situación, que ella tuvo una visibilización pública y fue la que se le hizo en su momento que formara parte de una política. Ajá, y que bueno, posteriormente se sumó a otro partido, pero también fue una candidata independiente. ¿Cuál es la congenidad de estos tres ejemplos que les estoy dando? Que efectivamente tenemos a una figura como el Bronco, donde tenía una estructura social económica. 2, donde tenemos a Margarita Zavala, donde tiene una trayectoria partidista, y 3, donde tenemos a una señora como Isabel de Wallace, que ella trae un respaldo por un movimiento social, ¿no? Creo que lo genuino de todo este tema es la voz que nosotros le damos a las candidaturas independientes para que figuren en esta parte democrática, ¿no? Esa es como mi opinión y vamos a seguir. Les voy a compartir un poquito la diapositiva y si alguien quiere alzar la mano, con mucho gusto, les doy la palabra. ¿Sí ven las diapositivas? Perdón. ¿Sí? Perfecto. Pues ya, vamos a entrar a los puntos que nos dice el PNUD de por qué
surgen las candidaturas independientes y claro, cierto, efectivamente un tema de derechos humanos, de la convención, pero ojo, también viene y efectivamente fue una mezcla de muchos contrastes políticos que se sumaron para la presión de una candidatura independiente. Simplemente les voy a compartir unas estadísticas del PNUD que hizo comparativa del año 2012 y comparativa del año 2018. La percepción que nos dice el PNUD en este estudio dice que le preguntan a la ciudadanía, ¿los gobernantes cumplen con sus promesas? En el año 2002 decían que solamente el 1% cumple con sus promesas. En el año 2018 dice que solamente el 0.5% cumple con sus promesas, ¿no? Otro punto. No cumplen no cumplen las personas que están como gobernadoras por problemas que no conocen. Las personas contestan de esta forma. En el año 2002 dice que efectivamente las personas que son sus gobernadores y gobernadoras no conocen, y lo dice esto más del 70%. Esto fue en el año 2002. Contraste, en el año 2018 dicen que solamente el 60% conoce los problemas que tiene la sociedad. El siguiente punto. No cumplen porque aparecen otros problemas más urgentes. El 70% de la ciudadanía dijo que efectivamente no cumplen porque no conocen cuáles son los problemas urgentes. Y en el 2018 dice que solamente no cumplen porque hay temas más urgentes, solamente el 50%. Otro rubro que se calificó. ¿Usted confía en las autoridades electorales? En el año 2002, solo el 70% creía en las instituciones electorales. En el año 2018, el 79% cree en las autoridades electorales. Y el último de los rubros es no cumplen porque mienten para ganar las elecciones. El 60% de la población en el año 2002 dice que no cumplen porque siempre mienten, y en el año 2018 dice que todos los partidos políticos mienten y los gobernadores, y esto es el 90% que piensa esto. Pongo este tema y lo comparto estas estadísticas porque sirvieron la base para generar pues la pérdida que está pasando, la pérdida que tiene la ciudadanía, no solamente con los partidos políticos, sino también con las mismas instituciones y el reto que tienen. O sea, imagínense todo el reto que tiene una candidatura independiente, ¿no? Más el tema que le sumamos legislativo. Ahora, yo les hago preguntas detonantes. No sé si las están viendo. ¿Las ven? ¿Sí las ven o no? Ay, alguien que me diga sí o no. Es que yo no los veo. Sí se ven. Sí, perfecto. Perdón, es que yo los dejo de ver cuando presento la diapositiva. Y yo les preguntaría si realmente cuánto interés tenemos en los asuntos políticos. Nosotros que nos dedicamos a la rama electoral, pues tenemos que estar inmersos, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer como un eje de concientización de saber si la ciudadanía tiene esta participación. Lo que les puedo decir es que las estadísticas nos dicen que solamente el 60% le importa los temas políticos, ¿no? ¿Tiene usted confianza en el sistema político? Y bueno, aquí las estadísticas nos dicen que solamente el 43% tiene confianza en el sistema político. Estos son las estadísticas del año pasado, ¿ok? ¿Qué tanto cree usted en las autoridades? ¿Hacen caso a las demandas quienes hacen manifestaciones? Y esto yo creo que es un tema sobre todo para nosotras que trabajamos y nosotros que estamos del otro lado. Creo que tenemos la gran responsabilidad de que cuando recibimos una queja, entenderla es como es como un expediente o una queja, es la oportunidad de poderle contestar a un ciudadano lo que estamos haciendo como el servicio público, ¿no? Pero sin embargo, las personas lo que ven es que no se resuelven. El 14% solamente dice que las autoridades realmente resuelven. ¿Satisfacen sus expectativas como ciudadano o ciudadana los partidos políticos existentes? El año pasado solo dijeron que el 60% cumplía sus expectativas.
¿Cree usted que la corrupción ha aumentado o disminuido para que existan candidaturas independientes? Y la estadística nos dice que el 80% considera que ha crecido la candidatura, pero por un tema de que hay mucha corrupción. ¿Cree que la figura del candidato independiente se vició? Ojo, y esto es en las elecciones del año 2021. Y tenemos que el 80% considera que la candidatura independiente se vició. Y efectivamente, revisamos un poco la numeraria 2018, que lógicamente fue una candidatura abismal e incompetitiva, porque era federal, pues vaya, la presidencia, la renovación de los congresos y además los estados que estaban en elección, ¿no? Pero hay menos candidatos independientes y los tenemos que decir, pero ojo, también hay un tema que no sé si lo he estado razonando estos días cuando estaba preparando la clase, y es que tal vez existe un tema donde hay los espacios son suficientes, porque cuando pienso en un congreso como la Cámara de Diputaciones, veo por un lado que tenemos pluris y los que son por mayoría y los que tenemos esta parte de las candidaturas independientes, pero ahora tenemos que cumplir con las acciones afirmativas que afortunadamente ya tenemos un congreso con personas trans y que tenemos un congreso también con personas de personas con discapacidad y sobre todo tenemos un congreso con más mujeres. Sin embargo, también pienso en la parte de que a lo mejor hay un tema donde no estamos dando ese mismo de espacios para las candidaturas independientes o porque simplemente, como dice la estadística, que se están perdiendo los espacios para las candidaturas independientes. Yo quiero dejar como uno de los puntos torales sobre la ideología jurídica de Sartori, ¿no? Y él nos dice que el poder es legítimo solo si es investido desde abajo. Solo si es emanado de la voluntad popular, por lo que cualquier tipo de gobierno en el que no se tenga la aprobación general de la población para ocupar un cargo o autoridad no puede ser considerado como democrático. Yo creo que lo que nos quiere decir Sartori desde esta parte reflexiva es que la forma de poder tener una democracia es donde la mayoría participe, donde tengamos efectivamente una competencia leal a las candidaturas independientes, donde tengamos realmente una participación numeraria masiva, ¿no? Donde sí se pueda ver cuántas personas están yendo a votar, ¿no? Creo que es lo que nos quiere decir Sartori. Y bueno, esta parte donde donde nos invita el análisis en dónde estamos posicionados este país en las leyes con respecto a las candidaturas independientes, nos habla de 3 categorías. Una categoría por el umbral normativo, una categoría por el umbral participativo y una categoría por un umbral efectivo o un umbral excesivo. ¿Y qué se refiere a esto? A ver, vamos a hacer todas las figuras, como son los candidatos, tienen como un respaldo teológico y filosófico y sobre todo teórico, ¿no? Y en esta parte nos mencionan que en nuestro país pasó por distintos momentos. En un momento estuvimos en un umbral normativo. ¿Qué es lo que quiere decir para la figura de las candidaturas independientes? Es que con que estuviera legislado, mientras cumpliéramos con la figura, ojo, porque esto lo voy a llevar en relación con el siguiente tema. Tuvimos en Yucatán elecciones donde había participación de candidaturas independientes. Ajá. Estamos en este umbral normativo donde, mira, la ley lo dice, pero si hay candidatos independientes o no hay candidatos independientes, nosotros ya cumplimos porque existe esta figura, ¿no? Posteriormente tenemos a este umbral participativo y es en el que ya hacemos que la norma vigente tenga una reglamentación. ¿Qué significa esto? Que bueno, efectivamente ya lo hacemos que sea más real. Damos reglas de competitividad, decimos cómo va a estar las candidaturas independientes, en qué momento van a surgir y les damos un porcentaje. Sin embargo,
no les damos la promoción, la difusión, pero sobre todo la flexibilidad para que exista. ¿Qué es lo que significa? Que entonces las candidaturas independientes no son competencia para los partidos políticos. Y finalmente estamos en este umbral efectivo o excesivo del que nos dice la teoría y en el que nos dice que las candidaturas independientes tienen todas y las mismas ventajas de un partido, lo que en sí hace que el sistema político se abra y por lo tanto los partidos políticos se vuelven en una evaluación constante y retadora para poder competir con las candidaturas independientes. Ajá. Este marco referencial teórico, no sé si fui muy explícita, pero son 3 momentos en los que ha pasado la figura de las candidaturas independientes. Alemania, tenemos Chile, y nos dicen, a ver, en algún momento hemos pasado por estos umbrales para la construcción de las candidaturas independientes. 1, la parte donde con que estuviera legislado más que suficiente. 2, darle las mínimas reglas para que surjan las candidaturas independientes. Con esa nos avalamos sin que sea un problema para los partidos políticos. Y la tercera, donde las candidaturas independientes tienen una fuerza tal que los partidos políticos se tienen que poner como en esta parte de innovación para poder realmente captar la atención de la ciudadanía. Y si lo relacionamos con un poquito con lo que nos decía Sartori, pues entonces, ¿dónde estaría realmente la verdadera democracia, no? ¿Y dónde estaría realmente el contrapeso de las candidaturas independientes con los partidos políticos? Y entonces ahora sí abro el micrófono, voy a hacer una pausa porque creo que es importante entender en qué contexto nos encontramos en este momento. Leyendo un poquito la parte del plan B con respecto a las candidaturas independientes y cuáles, la verdad es que estamos viendo que pueden ser afectadas no solamente las candidaturas independientes por el numeral de forma de cómo se va a hacer una construcción constitutiva de las candidatos y candidatas para los espacios políticos, ¿no? Sino también peligran otros fenómenos, otras figuras como son el tema de una democracia participativa, igualitaria y equitativa. Y entonces creo que el tema es fundamental ponerlo a razonar. Y yo les digo con toda sinceridad, ¿en qué momento o en qué categoría nos encontramos ahorita con la parte de las candidaturas independientes? ¿Con un umbral normativo, participativo o excesivo? Alguien que quiera hacer uso de la palabra, por favor, para poder yo no sea la única que hable. Carlos, porfa, ¿tú qué piensas? ¿Nos encontramos en un umbral legislativo, participativo o efectivo? ¿Y cuál sería realmente la visión para este futuro de la materia electoral? Creo que es un umbral participativo, pero es muy complicado que un ciudadano llegue a conseguir la candidatura en sí. Porque no nada más es el porcentaje de votos. La ley te pide que cubras que ciertas secciones, que ciertos. Entonces, a lo mejor Carlos es conocido en Nezahualcóyotl, Ecatepec, pero estamos hablando que no soy conocido en varias partes. Y para cumplir eso, sí se tendría que modificar ese umbral. ¿Alguien iba a hablar o soy yo misma la que se...? El tema es muy relacionable con lo que les voy a compartir. Este también es un video de borde político. Este fue de hace 6 años, cuando comenzaba el tema de las candidaturas independientes y lo retador que es, ¿no? Voy a darle paso al video y continúo con la parte de la historia de las candidaturas independientes. Tenemos un mercado de firmas, pero nosotros no lo hemos aceptado. ¿Cuál es el siguiente paso para el colectivo Tu Constituyente?
vamos de todos modos a ser observadores del proceso hasta que la Constitución y sus leyes sean promulgadas. Ni un paso atrás en lo conquistado, y ciertamente hay un debate falso ahí. Yo no creo que en verdad vayan a haber paso atrás, pero y en todo momento hacer foros de presencia mediática, estar en las calles. O sea, esta ruta que decidimos llevar a cabo, hasta para pedir las firmas y no rechazar ninguna solicitud de información de la gente, explicarles el proceso, lo vamos a estar haciendo también, que eso es muy importante, el tipo de política de hablar con las personas sobre lo que está pasando. Y los derechos electorales nos van a dar quizás más opciones, porque la gente tiene que estar en algún momento más informada de lo que le va a pasar a la ciudad. Pues sí, esta es como una realidad que se vivió con las candidaturas independientes, que también por lo que tengo entendido en esta parte que uno hace esa evaluación de los años, pues también fue lo retador como la parte de la fiscalización, ¿no? Y donde también las plataformas no fueron el mejor amigo para poder obtener las firmas. Vamos a entrar a la parte histórica, que es necesaria porque pues es la forma de poder comprender toda la parte de las candidaturas independientes. Y esta figura no solo es un tema que cobró relevancia ni con las reformas de derechos humanos, vaya, que sí tuvo su gran empuje, ojo, pero también el tema del boom del 2000, pero también este ha sido un tema que desde la ley del 1911, que fue promulgada por Francisco Madero, y él hablaba, esta ley de la ley electoral, hablaba sobre las candidaturas independientes. Decía que podían existir las candidaturas independientes que fueran apoyadas por 50 personas y que estas personas les refería candidaturas no dependientes de partidos políticos. Entonces, desde ahí viene como esta parte donde las candidaturas independientes tienen como una raíz histórica, pero también una candidatura independiente en ese momento con una voz social. Posteriormente tenemos a la ley electoral de 1917, que esta ley electoral de 1917 reconoce poder contender dentro de las candidaturas independientes, pero aquí lo que se le olvidó es cómo contender, ¿no? Cómo hacer que tuvieran una participación, solamente pueden contender personas que no estén afiliadas a los partidos políticos. Posteriormente, ya tenemos en 1946, donde la ley electoral delimita la existencia de las candidaturas independientes y solamente reconoce que las candidaturas independientes no reconoce la figura de las candidaturas independientes y solo reconoce a la figura de los partidos políticos, ¿no? Aquí, de una forma muy interesante, se mantuvo esta restricción de 1946 hasta lo que conocemos como la COFIPE, ¿no? Y bueno, ya después con esta parte de la inquietud y aunque estuvo restringida esta parte de la figura de las candidaturas independientes, vemos y nos encontramos que en Yucatán y en Sonora tenemos candidaturas independientes y que vemos que hubo participación de estas personas. Sin embargo, fue hasta el año 2007 que el código sigue siendo la restricción para las candidaturas independientes y hasta el año 2012 fue nuevamente donde con la promulgación de la reforma al artículo 35, que es muy cierto, donde ya viene todo este boom de los derechos humanos, le dice y reconoce el artículo 35 que podemos votar y ser votados. Y se hace un artículo transitorio para que las legislaciones se modifiquen. Solamente lo hicieron 2, Zacatecas y Quintana Roo.
Y aquí es donde viene la parte de la historia que nos bien comentaban ustedes sobre el asunto Castañeda, y en el que aquí lo interesante del análisis de esta parte de el año 2006 del asunto Castañeda, tuvimos uno antes. Tuvimos también una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, que es la del 26-2003. Aquí un ciudadano se acercó a la Suprema Corte en la posibilidad de poder ser un candidato y participar. Y lo que dijo la Suprema Corte en ese momento es que, a ver, cualquier persona puede participar, pero para ello requieres que esté avalado por un partido político. Y aquí viene este anuncio de decir, no es que se te esté vulnerando tu derecho de participar como un ciudadano, para nada, solo que tienes que hacerlo con un respaldo efectivo de un partido político que tenga un contrapeso en el sistema pues, político electoral, ¿no? Y entonces, con esta materia, y ahora sí abro el paso con el caso muy discutido de la sentencia de la Corte Interamericana, y donde, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Corte Interamericana? Bueno, primero presenta él quería ser candidato independiente, lo resuelve una autoridad administrativa, le dice que no es procedente, entonces se ampara, resuelve y se va a la Corte le dice que no está, o sea, que primero 2 puntos le resuelve. Uno, que no había el término, o sea, que no era momento de ser candidato porque no estaban las presidenciales, todavía no era un tiempo. Y segundo, que pues no o sea, que no estaba legislado. ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana? Dice, a ver, no es un tema donde no te estén haciendo, no te están vulnerando. Te están vulnerando porque las autoridades no son las efectivas que te deben de contestar. No son las responsables, ¿cómo se llama? Las que deben de responderte. Y aquí te está perjudicando y por eso te debe indemnizar. Sin embargo, le dice al Estado mexicano, a ver, Estado mexicano, tienes que abrir la posibilidad de que existan candidaturas independientes. Busca la forma donde donde tu sistema tenga cavidad para candidaturas independientes. Y le dice también, te hago recomendaciones, porque en tu sistema electoral no hay espacios procedimentales para también no hay espacios procedimentales al tener una federación como democrática. Tienes que abrir espacios a leyes locales. Y todo este tema de las candidaturas independientes sí fue una presión internacional, fue una presión de este sistema, de todas las sentencias que tenían que haberse resuelto, donde había personas que se acercaban para poder tener un espacio como candidatura independiente. Sin embargo, también tenemos antecedentes, que los antecedentes nos llevan a poder reconocer que tiempo atrás hemos tenido postulantes para que personas puedan ser candidatos independientes. Por ejemplo, en el año 2001 se confirmó una resolución de autoridades electorales en Michoacán que le negaron el registro a Manuel Guillón Monzón, que quería ser candidato independiente. Luego tenemos en marzo del 2003, donde se confirman las resoluciones de las autoridades electorales del Estado de México que le negaron la candidatura independiente a ser un presidente municipal. Luego tenemos en el año 2003 una sentencia que se desechó por extemporánea, pero también buscaba tener una cavidad de candidato independiente. Y posteriormente tenemos en agosto del 2003, donde se declaró improcedente y se desechó el recurso de Valentín Poveda Arce, quien se ostentó como candidato independiente en contra del resultado del presidente municipal de Temixco. Este es un asunto muy interesante que se los voy a platicar en un momento. Luego tenemos en el año 2004 que se rechazó el triunfo del candidato independiente de José Hernández en el municipio Las Vigas, Ramírez, Veracruz. Luego tenemos en el año 2005 que se confirmó la negativa de las autoridades electorales en el Estado de México para poder registrar a un candidato independiente. Y luego tenemos en el año 2005 el asunto de Jorge Castañeda. Perdón, me equivoqué en el nombre, en el dato del número.
de la fecha. Todos estos datos que nos hacen llevar, efectivamente, han habido una constante participación de ciudadanas y ciudadanos que han querido participar en la vida política a través de figuras de candidaturas independientes. Sin embargo, las leyes no estaban para el soporte. Y entonces, cuando tenemos esta puerta del artículo 35, donde abren la posibilidad de votar y ser votado, es aquí donde tal vez llegaron distintos recursos a la Suprema Corte para poder ocupar un espacio de las candidaturas independientes. Y hasta que llegamos a la majestuosidad, que es la reforma del año 2014, que como les comentaba, esta ley JIPE que ahora reconocemos, hasta este momento habla de una ley secundaria para las candidaturas independientes y menciona que la figura toral para darle esa vivencia a la candidatura independiente va a quedar en la Autoridad Nacional Electoral, en este caso, bueno, también las estatales, porque cada estado emite su convocatoria para candidaturas independientes. Pero como vamos a analizar los casos federales, pues vamos a ver que para poder, el INE es la que saca la convocatoria, es la que emite las reglas de la cancha que deben de tener, pero también es el mismo INE el que va a fiscalizar a las candidaturas independientes. Y entonces yo les pregunto, en este momento en el que nos encontramos en 2023 y que tenemos una víspera de una nueva ley electoral, se abre paso a las candidaturas independientes, pero con desafíos más grandes, ¿no? Y me gustaría también escuchar su participación con respecto si es necesario cambiar algo para las candidaturas independientes en esta nueva parte de una nueva reforma. Y me gustaría escucharlos. Les cedo la voz. Sí, profesora, muchas gracias. Yo creo que sería interesante pensar en la posibilidad de que exista el acceso a los independientes por la vía de la representación proporcional, no únicamente en ayuntamientos y alcaldías, sino también en las diputaciones. El original plan de reforma que había presentado el presidente López Obrador me parece que pretendía transformar el método de elección principal hacia un modelo total de RP, lo cual hubiera provocado que indiscutiblemente tuviera que haberse formulado un plan para que los independientes pudieran acceder a los cargos por este método. Tenemos un antecedente justamente en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en el 2016, que los candidatos independientes accedieron por RP al votarse así. Sin duda sería muy complejo, pero creo que sería útil que se pudiera acceder por ese método aquí en la Ciudad de México y a nivel federal. Muchas gracias. Me gustaría, no sé, darle la voz a alguien más que... Muchas gracias, Raúl, te lo agradezco. Creo que, vaya, estamos en un momento retador, ¿no? Y de innovación y aprender, y además de reaprender, donde volvemos a cada vez que hay una reforma electoral es modificar un poco cómo vamos a determinar la mejor implementación para hacer asequible el tema de los derechos políticos electorales, ¿no? Y el reto también es cómo vamos a implementar realmente las leyes y que éstas sean benéficas y sean progresistas, ¿no? Ese es el gran punto. ¿Alguien más que me quisiera compartir su punto de vista? Bueno, ¿qué vamos a encontrar con respecto al tema de las candidaturas independientes y como requisito que lo pide para ser candidato independiente? Pues un candidato independiente, para que pueda participar, tiene que tener un acta constitutiva de una asociación, un documento que acredite su registro ante el SAT,
un comprobante de apertura bancaria y además que cumpla con este otorgamiento de constancias como aspirante. Y aquí es donde la generalidad comienza a darnos vuelta, porque para que logre tener esta constancia de candidato independiente, viene la parte de cómo vamos a recopilar las firmas, ¿no? Y la única forma de recopilar las firmas es el acercamiento ciudadano. Y el tema donde vamos a acercarnos con la ciudadanía es tener cuidado con la parte de no ser actos anticipados de campaña, de pre-campaña y campaña. ¿Qué vemos ahorita? Yo les cuento un asunto, por ejemplo, que se dio en el año 2016. Es el PCC 5 del 2016. La candidata, entonces candidata o aspirante a candidata independiente, Margarita Zavala, tuvo que recolectar firmas, ¿no? Y hacer su propia promoción. Y en esta parte de promoción se fue a través de formar una asociación. Esta asociación era la que iba a recabar las firmas, como lo están pidiendo uno de los requisitos para ser candidato independiente, ¿no? Y ella empezó, cada vez que recolectaba un cierto número de firmas, hacía un mensaje a través de un spot que lo transmitía en sus redes sociales, lo transmitía en YouTube y lo transmitía en todos los espacios que tiene un candidato independiente para poder obtener firmas. Y cada vez que iba recolectando, junté 110,000 firmas, hacía un spot y en el cual ella mencionaba o mencionaba cuáles eran sus promesas o sus postulaciones para su campaña. Y aquí se presentó una queja que decía, lo que está haciendo esta candidata no solamente es un llamado para obtener firmas, sino lo que también pretende son actos anticipados de pre-campaña. Lo que está haciendo ella es tener un espacio adelante, en esta parte de recabar firmas, y lo que genera es inequidad en la contienda. Yo les pregunto, y lo pregunto porque estamos en este momento tal vez donde encontramos muchas manos alzadas desde el año pasado, donde parece que hay postulaciones a la presidencia, donde parece que hay un movimiento ciudadano que ha generado bardas para favorecer a cierto candidato, vemos candidatos en eventos públicos. Pero bueno, concretándonos en el tema de la candidatura independiente de Margarita Zavala en el año 2016-2017, en el que estaba recolectando firmas. Hizo alrededor de 7 videos. En los primeros videos, como bien les comentaba, era la parte para poder obtener firmas. Los últimos videos, el primer video, mejor dicho, me estoy yendo de la cuenta para atrás, para adelante, pero el primer video es, quiero ser candidata independiente, los partidos estamos muy cansados, estamos pasando por una crisis política y donde la ciudadanía busca nuevas figuras y nuevas caras. Y aquí se viene diciendo, a ver, lo que está haciendo ella es, como es conocida, está haciendo actos anticipados de pre-campaña. ¿Qué es un acto anticipado de pre-campaña para los que estamos en una parte de formación y no estamos tan metidos en la materia? Pues es decir que quiero postularme cuando todavía no es el momento idóneo, ¿no? Entonces, claro, con sus elementos objetivos, subjetivo y personal, que el elemento subjetivo es que tal vez antes del que se dé el periodo de campaña yo esté diciendo voten por mí, ¿no? Pero ojo, en este asunto justamente ella estaba pidiendo pidiendo firmas y la condición para pedir firmas era dando
ventilando la plataforma, cómo usarla, de dónde bajarla, y hizo un video de, a ver, esto va a pasar, tienes que enseñar tu credencial de lector, o si no, tú puedes descargarla, y ahí puedes decir a que me apoyas, y entonces puedes apoyar mi candidatura, o mi posible candidatura para ser aspirante y tener esta constancia. Y el último de los videos, que fue muy controvertido en este PCC5 y fue muy interesante verlo, es también el tema de que si ella realmente estaba adelantándose y que estaba utilizando las redes sociales y esta postulación de cada rato porque venía diciendo lo que iba a hacer. Y entonces, el punto de la resolución de esta sentencia era: ¿hizo actos anticipados de campaña o realmente estaba haciendo una promoción para obtener firmas? La sentencia determinó que no eran actos anticipados de campaña por dos causas. La primera, porque no estábamos todavía, aun y cuando ya había empezado el proceso, pues no estaba en ese momento para poder decir que se estaba aproximando la temporalidad. Y dos, porque lo que estaba haciendo ella era la única forma que tienen los candidatos independientes para poder pedir la firma o poder solicitarlas. Yo sí les abro el micrófono y pido su punto de vista, porque creo que estamos en este momento coyuntural. Tal vez ahorita no tenemos al candidato independiente, pero sí tenemos posibles candidaturas a la presidencia. Y créanme, o sea, desde el año pasado estamos resolviendo asuntos en el que vemos: quiero ser candidato, me gustaría competir, es el momento, no es el momento, pero aquí en el caso de Margarita Zavala, año 2016-2017, estos spots, que ahorita se los voy a poner, nada más que abro el micrófono para poderlo transmitir, estos spots de Margarita Zavala son actos anticipados de campaña o son legítimamente una forma de poder obtener firmas. Abro el micrófono y los escucho. ¿Quién me desea dar su opinión? María, Carlos, alguien que me quiera compartir la opinión de este asunto. ¿Sí? ¿No? Ok. María José, tú, ándale, tú tienes toda la experiencia, te queremos escuchar. No se crea, maestra, porque estoy recién designada, pero Lo sé, pero vaya, es que lo pasa de la materia electoral y yo creo que eres amante también de esto, de que cada asunto es como un reto y te vas a enfrentar a todos los retos y ninguno es igual, créemelo. Cuando nos dicen que hay que resolver con precedentes, sí, pero créeme que cada asunto tiene, el asunto que decimos es fácil, no, ya lo estamos diciendo, va a ser el más complicado. Entonces, digamos que todos son difíciles. Pero, ¿tú qué piensas en lo que les abro el video? De candidaturas independientes, creo que hubo así como un boom cuando recién emergió la figura, pero creo que también se han desanimado las personas por los requisitos que tienes para poderlo hacer desde la asociación civil, y creo que también tuve un conocido antes de andar en esta materia que se postuló para regidor. Aquí en Nayarit tenemos la elección a nivel regidor también. Y creo que esta parte sí es complejo a veces obtener el apoyo ciudadano y cumplir todos los requisitos, y creo que también la parte de las prerrogativas que se les otorgan. Entonces creo que es algo que es importante, pero a la vez ya en la materia en sí es compleja, hasta para las personas que toman la decisión de postularse por esta vía. Claro, así es, María. Y miren, les voy a pasar los fragmentos de los videos para que
esta historia que les estoy contando, porque a veces me voy con contarles las historias porque cada asunto está apasionante, pero les voy a poner los videos que fueron denunciados, para que vean y ojo, aquí lo que tenemos que resolver es acto anticipado de campaña o si realmente era un genuino ejercicio de pedir firmas. Se los pongo, ahí va. Ay, perdón, pero es que... Listo. ¿Sabes por qué logré dirigir una empresa? ¿Por qué logré tener mi propio negocio? ¿Sabes por qué logré ser comercialista de servidor? ¿Por qué logré ganar una medalla? ¿Sí lo ven? ¿Por qué logré terminar la carrera? ¿Por qué logré ser mamá y trabajar al mismo tiempo? ¿Por qué pude ser piloto? ¿Sabes por qué logré ser ciclista profesional? ¿Por qué logré ganar un torneo internacional? ¿Sabes por qué logramos juntar 1 millón de firmas? Lo logré porque trabajo duro. Porque sé hacer equipo. Porque creí en mí. Porque no me dio frío. Porque tengo sueño. Voy con el segundo video. En la vida pública y en la perdón, vida perdón, no se escucha. ¿Sí? Me regreso. Económico. Me regreso. ¿Ya? Yo te pido tu firma como un acto de libertad, para que seas tú y los ciudadanos los que decidan la boleta. Esta firma es mucho más que una rúbrica o un trazo. Es un sí al México honesto que todos deseamos, en la vida pública y en la vida diaria. Es un sí a un crecimiento económico con desarrollo sustentable, con equidad en el desarrollo, bien distribuido. Es un sí a libertad. Es un sí a la dignidad de la persona, al bien común. Es un sí a calles seguras, a un acceso a la justicia para todos. Es un sí a una nueva forma de hacer política, que sea honesta, que sea valiente, que sea comprometida. Por eso te invito a pedir firmas, a buscar a ciudadanos, a tocar las puertas, a mover las almas. Y el último. No, me falta otro, perdón, para terminar el cuadrante. Muchas gracias porque hemos enviado más de 1 millón de firmas, pero no hemos acabado. Nos falta cumplir la meta de los estados. Así es que no hay que bajar la guardia. No nos conformamos y seguimos con más. Con tu firma vamos a cambiar la historia de México. Firma ya. Y este fue el principal. López Obrador quiere perdonar a los miembros del crimen organizado. Propone dejarlos en libertad. Yo los voy a enfrentar decididamente con toda la fuerza y la inteligencia del Estado. Él dice no al ejército y a las fuerzas armadas. Yo digo sí a nuestros soldados y nuestros marinos. Tendré la mejor policía de México, porque voy a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia. Porque para proteger a tu familia hay que tener valor. Valor es Margarita Zavala, presidenta. López Obrador quiere perdonar a los miembros del crimen. Listo. Estos 4 videos los presentaron diciendo, a ver, de estos 4 videos se puede ver que desde antes, o sea, cuando es aspirante, ya está dando promesas, ya está diciendo, y se ve concluido con el último video, ¿no? Y entonces el tema era, o el tema que yo les pongo, porque me voy a salir de la sentencia, y el tema a analizar es, a ver, ¿cuántos espacios reales tiene una candidatura independiente para pedir firmas?
Y ella con la investidura que tiene, que todo el mundo sabemos quién es Margarita Zavala, ¿no? O por lo menos sabemos quién es, ¿no? O la vinculamos y eso es lo que, bueno, ya después iremos al tema de género y micromachismos y todo este tema. Pero hay espacios para las candidaturas independientes contra los partidos, los candidatos de un partido, o candidatas de un partido, y este es el único espacio que tienen. ¿Es bueno? ¿Es la forma necesaria que tienen, sí o no? 2, el que pida la firma tiene que decir promesas o temas o las posibles pues postulantes de su candidatura, y eso es traducido como actos anticipados de campaña, o realmente sí es un ejercicio de pedir firmas. Y lo digo porque cuando vemos este asunto hay que analizar en qué momento fue, porque tenemos que ver también la sistematicidad de cómo se dieron estos momentos, ¿no? Mi opinión la comparto y la pongo a la mesa, pero no hay de otra forma de pedir firmas cuando tienes un monumento como un partido político. 2, pues, ¿cómo te vas a vender la firma si no dices qué vas a hacer? ¿No? O sea, yo no le puedo decir, ándale, María José, mira, yo soy re buena redactando cuestiones de género, amo a las mujeres y me sé todas las teorías. Yo escribo tu libro, ¿no? No, pero pues dime qué has hecho, enséñamelo, cómo lo haces, ¿no? Y el otro punto, pues tiene que concluir en un spot de campaña, o sea, tiene que ser congruente. Si hay sistematicidad, pues sí, porque postulaba para una aspiración. Pongo el comentario en la mesa y analicemos el tema. Muchas gracias, María José, te escucho, con mucho gusto. Es que justo cuando usted estaba dando su opinión era lo que estaba pensando, o sea, sobre todo, creo que cuando es para lograr una candidatura para una presidencia de la República, hablas de un territorio muy grande que tienes que cumplir y de muchos estados y de muchos requisitos que sería, pues, materialmente imposible, si no hicieras uso de ciertas plataformas, el que tú pudieras lograr la cantidad de firmas que se requiere y por en los estados y todo esto, creo que sería complicado si no hicieras uso de algún tipo de plataforma. Y sobre todo lo que usted comenta, porque estábamos hablando incluso de una persona conocida que ya era un referente, pero cualquier otra persona que quisiera estar en una situación similar, pues sí, materialmente sería muy difícil el poder obtener ese apoyo de la ciudadanía si no haces uso de algún cierto tipo de plataformas. Entonces no son actos anticipados de campaña. O sea, ella pide la firma, pues sí, tiene que incluir pues que se me cae la palabra, promesa, promesa o lo que va a hacer para obtener la firma. O sea, está hablando de que va a haber zonas con menos contaminación. Pues sí, pues tal vez va a ser su bandera y es la bandera con la que va a solicitar firmas, ¿no? Pero no se traduce que te está pidiendo el voto, porque hay que analizar la temporalidad en la que nos encontramos. Ese es el punto fundamental del tema de esta candidatura independiente que tenemos de Margarita Zavala. ¿Alguien más? Muchas gracias, María José. Muchos de los éxitos. Jesús, Carlos, Liliana. Qué bonito, chinos. Las lacias queremos ser chinas, las chinas quieren ser lacias y la historia de la inconformidad. Los independientes quieren estar en un partido, los que están en un partido quieren ser independientes y así nos vamos. Escucho y luego Jesús. Si quieres, claro. Le damos paso a Jesús. Jesús. Bueno, referente a eso, en el caso específicamente de Margarita Zavala, y bueno, como lo decía la consejera María José, sí, efectivamente, necesitamos conocer quién es la persona. Vamos a pensar, bueno, ok, si es para la presidencia de la República, independientemente de que ella ya haya sido un miembro reconocido, pues también hay gente que no la conoce, ¿no? Vamos a pensar ahora en la otra parte de un ciudadano que, si bien es cierto, es proveniente de alguna entidad, pues a lo mejor en la entidad, en su ciudad, en su región es bien conocido, ¿no? Pero imagínense que quiere postularse para ser presidente de la República
tiene que darse a conocer. Yo pienso de manera personal que también, pues ahora sí que el legislativo ya tendríamos que estar pensando en avanzar más allá, ¿no? Finalmente, el acto anticipado de campaña, pues el usar una plataforma, el generar un diálogo, el generar, pues, no sé, la misma plataforma en sí, no, yo en lo personal no le veo mayor daño o algunas situaciones que está consiguiendo una ventaja. A ver, las redes sociales ahora ya son públicas, son gratuitas, ¿sí? Y así como el señor Raimundo lo puede hacer, lo está haciendo la ciudadana Zavala, y lo puede hacer Pedro Hernández o Roberto Domínguez, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya más allá de que si son o no, una opinión muy personal es de que ya debemos, tanto el legislador y incluso hasta las autoridades jurisdiccionales, porque tanto cualquier ciudadano justiciable tenemos derecho a expresar nuestras intenciones, ¿no? Y si no es por esa plataforma, ¿cómo? O sea, no todos tenemos la capacidad económica como para hacer una campaña, andar de ciudad en ciudad solicitando las firmas y usar ciertos métodos. No, o sea, una opinión muy personal, no está haciendo actos anticipados de campaña. ¿Es cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues coincido, creo que la sentencia de la sala especializada en su momento efectivamente dijo, pues sí, o sea, tiene que haber una secuencia de cuántas firmas, porque hasta, ojo, podríamos verlo como es un tema de rendición de información o de una reinformación de cuentas, ¿no? O sea, que diga, miren, he ido avanzando y esto es lo que he logrado y estoy usando el dinero con esto y estoy haciendo esto y me estoy promocionando. Creo que es válido. Digo, el tema también es cómo después lo vamos a fiscalizar. Y para este tema de fiscalización, léanlo, porfa. Aunque sea resolutivo, porque está medio técnico, créanme, hasta yo de repente dije, ¿qué? ¿Cuántos números? Lean un JDC, porque es de Margarita Zavala. Y les prometo que busqué a otra figura, me iba a ir con el Bronco, pero tenía que aventarme la ley de la Suprema Corte, la acción de inconstitucionalidad, y tengo varios asuntos y dictámenes, entonces dije, pues no la vamos a llevar con una sentencia fácil. Leamos el JDC 222-2018. Es un tema de presupuesto, es un tema de Margarita Zavala, pero la idea es que vayamos como que porque mañana vamos a ver el tema de la ley que, digo, les puedo decir, lean los artículos y no me lo salto, pero sí tengo que cumplir con esta parte, pero también que tengamos esta carnita para que discutamos este JDC. Si se complica la lectura, si ustedes creen que no pueden atender el JDC, me avisan. De todos modos, yo ahorita le voy a decir a alguien de capacitación si se la puedo mandar por correo y se la comparten, aunque le echen la leída a los resolutivos. Yo me aviento toda la explicación. Pero es muy interesante porque les cuento porque hemos hablado ahorita del reto de la figura independiente, de la historia, de dónde surge, de por qué se da y Muchas gracias, Alan. Gracias. Y el problema, Alan, te sacaste un punto más, no es cierto. No si les va a calificar, creo. No sé. Pero el tema es, ya vimos la naturaleza, mañana nos vamos a meter a la ley, y lo digo con esta tristeza, porque bueno, a veces tengo que ser un poco aburrida y contarles lo que va diciendo, pero también es importante tener el desglose, porque cuando lleguemos a esta JDC, es analizar dineros, qué pasó, y después vamos a irnos a un tema de paridad. Estamos en una nueva confección democrática y hay que ver si hay temas paritarios en este tema de las candidaturas independientes. Hasta aquí voy a dejar la clase porque vamos a darnos estos 10 minutos de ir al baño y todo lo demás, pero les invito que lean este JDC. Si está muy técnico, yo lo sé, pero mañana se las voy a platicar y seguimos con la parte del marco normativo. Espero que haya sido un poco
fácil la clase y no tan aburrida. Les agradezco su tiempo. Vamos a seguir nutriéndonos. Es un tema delicioso, innovador, porque va a estarse cambiando, pero además creo que nos hace mucha reflexión, ¿no? O sea, creo que el tema de la candidatura independiente lo que nos viene a hacer es reflexión. Entonces, pues los dejo hasta aquí. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Muchas gracias a usted. Bye. Muchas gracias. Gracias, capacitación. Nada, maestro, hasta luego. Hasta luego.